si hay algo que respeto del shoujo de los 90s, es lo crudo, lo oscuro que puede llegar a ser incluso en historias realistas. Revisemos el tomo número 1 de New York, New York. Directamente desde la Hana Yume tenemos aquí una historia súper dramática con mucha tragedia, pero más adelante hablaremos de ello. Primero vamos a revisar la edición porque a mí me gusta mucho cómo quedó. Primero que nada, esta es una edición 2 en 1. Vean, aquí tenemos más o menos el grueso, son 4 volúmenes en la edición original, así que aquí ya tenemos la mitad de la historia. Ya en cuanto al formato, pues nos lo encontramos en un tamaño B6, 13 por 18 centímetros, con un acabado mate en la sobrecubierta. Y no es un mate cualquiera, es uno de esos que se sienten súper suavecitos. No sé si realmente hay una diferencia en el acabado, o si simplemente es diferencia en la materia prima. Ya en cuanto a la portada, aquí nos encontramos a Mel Fredericks, uno de los 2 chicos protagonistas. En la parte de arriba a la derecha tenemos el logo de Panini Manga y del lado izquierdo tenemos el título, New York, New York. Aquí tenemos el número del volumen y en la parte de abajo el nombre de la autora, Mari Moragawa. Y por primera vez en mucho tiempo, aquí tenemos un rótulo que es completamente original para aquí, para México. No sé cómo estuvo por ahí la negociación de las portadas, pero eran diferentes allá en Japón. Como pueden ver, eran más pequeñas en esa edición, así que nosotros somos los primeros con esta imagen en grandota en la portada. Y no solamente esa, sino que también en la parte de atrás tenemos la imagen en grandota, en esta ocasión con el buen Kane Walker, el otro chico de aquí de la historia. Aquí en la parte de abajo tenemos un poquito de la sinopsis de la obra y arriba tenemos a la derecha el sello de Panini Manga. Esta es una obra que, a pesar de ser un shoujo, tiene una recomendación para mayores de 16 años, ya que sí hay temas un poquito más turbios de lo normal. Y ojo, aquí quería comentarlo porque vi a unas cuantas personas en redes sociales sacada de onda de que de repente se pongan súper religiosos en una historia de este tipo. Y yo cometí el mismo error. Creí que aquí decía Jesús. Ya saben, como cuando se usa de expresión de sorpresa. Pero no, en realidad aquí dice Jesus. Como no tiene el acento, viene en inglés, y es que mucha de la historia va a venir en Spanglish. Se mantienen algunas frases en inglés, algunos carteles vienen en inglés, y es que es parte de la ambientación de Nueva York. Así que no es de señora religiosa esto de Jesús, este es el destino, sino que es más bien de gringo, diciendo Jesus, este es el destino. Así es como se ve en el mueble, vean nada más que el lomo tan elegante. Continúa la ilustración de los 2 chicos en el fondo, pero tenemos un color rosadito por encima. Y ya de arriba tenemos el número del volumen, el título de la historia, el nombre de la autora y el logo de Panini Manga. Este mismo rosadito se va a mantener en las pestañas, vean, aquí tenemos la primera y por detrás está exactamente igual, no hay ningún cambio ni ningún agregado. El formato en la edición interior me pareció sorprendente. Aquí tenemos una ilustración de los 2 chicos juntitos en un amarillo un poquito más mostaza. Tenemos los diferentes elementos del rótulo en diferentes partes y en la parte de atrás tenemos un poquito de la información de la autora. Cuándo empezó a publicar, qué fue lo que empezó publicando, sus historias más destacadas y sus grandes capacidades de escritura. Y ojo porque sí, aquí tenemos un acabado mate también, pero está tan suavecito que yo la primera vez que lo toqué pensé que se trataba de soft touch. Ya saben, esta sensación que es media terciopelada, pero no, simplemente es una suavidad superior en este mate. Me gustó mucho la calidad que entregó Panini en este volumen. Ya en el separador tenemos una sensación más clásica a lo que nos tiene acostumbrado Panini en el mate. Por delante tenemos a Mel y por detrás tenemos a Kane. Me gusta mucho que queden precisamente los dos en un solo separador. La producción editorial es por parte de Mitos Editora, pero más allá de la rotulación y todo eso, que está muy bien, yo creo que la atención debe ir por completo a la impresión. No sé para dónde la mandaron, pero en verdad se lucieron con lo que tenemos aquí. Porque para empezar, vean, la blancura de las páginas es increíble. Desde aquí ya se puede ver, pero ya en el interior es donde se ve más. Y en cuanto a la impresión, también me sorprendió. Porque vean, tenemos un montón de detalles, tenemos mucho gris, tenemos mucho degradado, tenemos mucha trama, y en ningún lugar encontré moaré. El ruido en grises parece venir de que es una obra de hace más de 30 años y no sé si tengan bien digitalizado todo, pero realmente es imperceptible. Los entramados se pueden ver a ojo pelón, de verdad no se les mezcló nada. Así que honor a quien honor merece, esto sí es destacable. Tal vez por ahí el único problema que le puedo ver o que la gente puede encontrar es que al ser una historia muy viejita, sí se nota aquí, por ejemplo, los márgenes, de que pues la impresión original era un poquito más pequeña. Esto era para imprimirse en tankobon, pero qué bueno que Panini pudo hacerlo en tamaño B6. Obviamente eso permite que el centro no se coma prácticamente ningún píxel del dibujo, y al mismo tiempo
tiempo, tampoco se preocupen por la encuadernación, vean, abre por completo. Y se puede ver todo y leer más que nada sin ningún tipo de problema en el centro. En cuanto a la traducción, nos encontramos un trabajo del señor Antonio Valdés. Y sí, yo sé que muchos ya lo conocen por ser el traductor que tropicaliza muchas expresiones para el público mexicano, pero aquí casi no lo hace. En el 90% de los diálogos respeta mucho la vibra neoyorquina de la historia. De hecho, muchas cosas vienen completamente en inglés y él ya nada más agrega por ahí la traducción abajito. Y ya donde inevitablemente sí le mete la jerga mexicana es cuando la gente se pone grosera. Utiliza términos como joder y demás, porque tiene que traducir el desdén y la falta de respeto que tienen algunas palabras del inglés y del japonés. Nueva York. Primero, conozcamos a Kane Walker, un joven policía gay de 25 años. Él es alguien que desde un principio vemos reprimiéndose a sí mismo muy fuertemente. Aún está en el closet a pesar de llevar ya casi 10 años sabiendo que es gay. Y el único tipo de cercanía que tiene con la comunidad es enteramente carnal, ya que por las noches sale a buscar exclusivamente encuentros físicos casuales. Y es en una de esas noches donde va a encontrarse con la persona que va a cambiar su vida. Mel Fredericks es un chico de 22 años, muy guapo y conocido en los bares, con quien Kane encontraría química instantáneamente, aunque no sería de la que él está acostumbrado a encontrar. Después de irse al apartamento de Kane, Mel le confesaría que la verdad no andaba buscando nada físico, y más bien esperaba poder encontrar a alguien con quien platicar, ya que recientemente se sentía muy solo. Hace unos meses había terminado con su novio, y había sido una ruptura tan fuerte que incluso había intentado quitarse la vida. Esta vulnerabilidad despertaría un cierto sentido de protección en Kane, y se la pasarían hablando toda la noche, sin darse cuenta. Los días posteriores ambos intentarían continuar con sus vidas, pero se verían incapaces al reconocer rápidamente que los dos habían sentido una conexión mucho más genuina de la que esperaban. Y luego de estar dando vueltas un par de días, es cuando finalmente se decidirían a iniciar una relación muy bonita que a nosotros nos tocaría presenciar de cerca. Aunque bueno, para ser justos, tan bonita no sería. Y precisamente eso es lo que va a dar inicio a la historia. Porque, para empezar, esta obra toma lugar en los años 90, años que fueron muy fuertes para la comunidad homosexual en Nueva York. La gente aún seguía reaccionando violentamente ante ellos, y los prejuicios se resistían a desaparecer. Pero al mismo tiempo, también fueron años donde la misma comunidad agarró mucha fuerza en respuesta a eso, por lo que la polarización era el pan de cada día en las calles neoyorquinas, lo que provocaba un estado de supervigilancia por parte de los homosexuales, haciendo que nunca se sintieran calmados. Pero de esto andaré un poquito más adelante, ya que ahora les tengo que hablar de lo que para mí es lo más importante y lo mejor de esta obra, lo desgarradoramente realistas que son los dos personajes principales. Kane, al ser un gay de closet, también es alguien con una homofobia totalmente internalizada, sintiendo desprecio total por los demás que son como él, llegando incluso a sobajar a Mel de maneras muy pasivo-agresivas o muy directas también. Mientras que por otro lado, Mel, al ser sobreviviente de abuso y de muchas cosas peores, terminó desarrollando una personalidad sumisa y sedienta de aprobación. Así que sí, la cosa se va a poner tóxica, muy tóxica en esta relación. Y esa es la magia. O sea, no porque me guste ver parejas pelear, obviamente, sino porque esta obra se centra muchísimo en los errores que se cometen y cómo cada personaje va aprendiendo para enmendarlos. Conforme Kane va descubriendo más de la vida de Mel, más se va haciendo consciente de lo horrible que lo está tratando en cosas que a él no le importaban tanto, al no haber sufrido igual que él, provocando que por primera vez en la vida sienta empatía por otro homosexual, lo que precisamente hace que Mel vaya ganando confianza poco a poco, llegando incluso a reclamarle a Kane todo lo que en un principio simplemente dejaba pasar, desde palabras feas hasta infidelidades, y a su vez ayudando a Kane a darse cuenta que el odio que proyecta hacia otros gays no es más que odio hacia él mismo que jamás supo resolver. En verdad, las relaciones están muy entretejidas al más mínimo detalle, y se siente como los dos protagonistas se entienden desde polos opuestos, si podemos llamarlo de alguna manera. No es que tengan vidas parecidas, no es que tengan muchas cosas afines, simplemente las necesidades del otro hacen que se den cuenta de sus puntos débiles mutuamente. Y todo lo vamos descubriendo a través de diálogos que se sienten muy reales y muy útiles más que nada. Nosotros mismos entendemos mejor a los personajes luego de leer sus conversaciones. Una gran pluma por ahí. Y ahora, como les comentaba, hay que regresar al punto de los prejuicios y a los tiempos cambiados
cambiantes de los 90s, ya que eso es lo que va a ir aderezando la historia con problemáticas a lo largo de la obra que van a transformar aún más a los personajes. De repente se habla acerca de la epidemia del SIDA de esos años, o la autora también se avienta un arco entero revisando cómo es que los padres de Kane aceptan la homosexualidad de su hijo. Y en el proceso nos mete un montón de personajes secundarios que se sienten vivos, porque ya sea que o ayudan a Kane en su viaje de la autoaceptación, o proponen un conflicto para la pareja al no aceptarlos, obligándolos así a solucionar las cosas entre ellos para después poder mostrarle al mundo la verdad de su relación. Los agregados alrededor son muy buenos y te lleva de aquí para allá en un dramón telenovelesco de conflictos, de reconciliaciones, de entendimiento, de injusticias. En verdad, el arco de los papás de Kane es una joyota que yo sé que los va a atrapar. Ah, y por si se lo preguntaban, sí hay alusión a las actividades físicas para mayores de edad, pero no son explícitas y además están muy conectadas a la historia. O sea, no pasan nada más porque sí, porque tienen que cumplir con el fanservice correspondiente. No, pasa porque es necesario para la trama, ya que con eso o se concluyen conflictos o se inician nuevas tramas para la historia. Así que en resumen, esta es una historia muchísimo más centrada en el drama y el crecimiento de sus personajes principales. Es un retrato de lo que era la sociedad hace más de 30 años y de cómo muchísima gente tuvo que vivir auténticos infiernos, nada más para encontrarse a ellos mismos y recibir respeto en el camino. Es una historia con mucha crítica social, con personajes secundarios que enriquecen bastante la narrativa, con una gran capacidad de hacerte entender a sus protagonistas, ya sea en sus errores, en sus aciertos, en sus tragedias o en sus regocijos. Si lo que buscas es un romance áspero, real y accidentado, donde el descubrimiento es tan importante como la empatía, entonces New York, New York es para ti. Yo no sé cómo le hacen las autoras del shoujo para hacerte entender incluso a personajes que obviamente están haciendo las cosas malas. Porque, por ejemplo, los primeros 4 capítulos estás odiando a Kane la mayoría del tiempo por lo desconsiderado y grosero que es, pero para la mitad ya estás entendiendo de dónde viene y ya para el final del volumen lo ves reformado y entiendes todo el camino que tuvo que pasar para llegar hasta ese punto. Increíble habilidad de escritura. Es una historia que te va a doler, es una historia que te va a hacer sentir feliz y es una historia que de verdad yo creo que tienen que leer. Así que nada, hasta ahí le vamos a dejar en esta ocasión. Espero que les haya gustado esta review. Ya saben que mi nombre fue Miguel Solís y nos vemos hasta la próxima.